Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Cristian Averanga, un joven que hoy es consciente que sus dones y talentos solo le pertenecen al Señor. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Cristian Averanga es oriundo de San Luis, Argentina. Tiene 26 años y actualmente vive en la ciudad de Concepción, octava región, Chile. Viene de una familia compuesta por su hermana, su madre y abuelos, que se caracterizan por tener gran disciplina, esfuerzo, voluntad y educación. Cristian creció dentro de la iglesia. Le encantaba ser parte de las actividades y los ministerios. A sus 14 años ya era maestro de escuela sabática, le encantaba trabajar por el Señor, predicar y dedicar su vida a Él. Estas situaciones lograron que Satanás nublara el juicio de Cristian, por lo que lo llevó a tener un cuestionamiento de que si realizaba estos actos por amor a Dios o porque la gente esperaba que lo hiciera. Comenzó a participar en campañas de colportaje y Dios le mandó una prueba muy fuerte, donde debía decidir un camino que no era nada fácil. Vamos a conocer la historia de Cristian Averanga. Quédate en Identidad. ¿Eres orgulloso, autosuficiente, arrogante? Hoy tenemos a un tremendo protagonista. Él es Cristian, un joven que a través del dolor y de la frustración dejó de parte y de lado su ego para dar paso a Dios. Y por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Cristian, qué placer tenerte, conocerte aquí en Identidad, conocer parte de tu historia, tu identidad como hijo de Dios, tu identidad en Cristo Jesús. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ángela, todo bien, gracias a Dios. Saludos a todos los oyentes, que la gracia del Señor esté con ellos también donde quiera que se encuentren. Muy feliz de estar acá. Amén. Nosotros también felices de tenerte, Cris. Gracias por haber aceptado la invitación y me encanta que los jóvenes sean protagonistas, que los jóvenes se animen a contar su historia. Hay muchas luchas, desafíos. Tuvimos también allí a un protagonista donde la serie, las películas, era parte allí de su tema, pero me gusta en tu historia, Cris, y te agradezco desde ya por, no sé, la valentía que vas a tener, por la sinceridad también de contarnos aquí tu historia, donde el orgullo, la autosuficiencia, donde el enemigo de Dios también nos grita mentiras en lo absoluto y nos las creemos. Así que bueno, agradecerte porque va a ser nuestra tónica y esperamos que en Dios sea de tremenda, tremenda bendición para quienes están allí en sintonía, escuchando, viendo el programa Identidad. Cris, antes que entrar aquí en detalles, cuéntanos dónde vives actualmente, a qué te dedicas. Tengo entendido que estás estudiando un doctorado en energía. ¿En qué consiste? Muy interesante, Cris. Cuéntanos de ti. ¿Cómo estás actualmente? Me encuentro en la ciudad de Concepción, acá en Chile, más o menos tipo al sur de Chile. Actualmente estoy estudiando un doctorado en energía acá en la Universidad de Concepción. Es básicamente poder evaluar la sustentabilidad de la matriz energética en el país, poder ver nuevas opciones de sustento de energía, poder ver la confiabilidad de los sistemas eléctricos y también, idealmente, poder generar soluciones energéticas para lo que se está viviendo actualmente en el mundo, que tiene que ver con el calentamiento global, toda la contaminación atmosférica, cómo poder disminuir el CO2, el CH4, el metano y todo eso. Así que ha sido un desafío bastante interesante. Mi carrera de base es Ingeniería Civil Electrónica, también la estudié acá en la Universidad de Concepción. Y bueno, de ahí fui sacando herramientas y un profesor que básicamente fue clave en mi área académica, se llama Lautaro Salazar. Él es un profesor acá de la Facultad de Ingeniería
y él me guió como con ideas para poder mezclar este mundo de electrónica con la energía y ojalá poder encontrar soluciones que podamos mezclar este mundo como de robótica, control, automatización, también con las energías renovables. Oye, toda una pilera. Bueno, este de pilera a pilo es un término colombiano, pero como se dice chilenamente, seco. Dios te bendiga, te use. Realmente me parece fantástico cómo nuestros jóvenes allí, estas nuevas carreras, en este caso el tema de la energía y de cómo emplearla de la mejor forma, también el uso de las energías renovables, me parece fantástico. Somos muy en pro del cuidado del medio ambiente aquí en el canal Nuevo Tiempo, por supuesto también en la radio, así que felices de que te estés allí profesionalizando y que tengas allí también el apoyo de docentes que son fundamentales también en este crecimiento, así que te felicito y que Dios te use y te guíe muchísimo allí profesionalmente. Cris, tú viviste muchos años en Argentina, cuéntanos allí los recuerdos que tienes allí de tu infancia. La historia, como resumida, es que mi familia en esos años se fue a Argentina, salió de Chile para irse para allá, crecieron mis tíos, mi mamá se casó, eventualmente se fue formando como una vida allá en Argentina por parte de ellos más que nada. Luego ahí nació mi hermana, con el tiempo nací yo, 4 años de diferencia, y bueno, ahí como hablando un poquito de esa etapa de infancia, debo reconocer que Dios ha sido muy bondadoso y misericordioso con mi familia. Hay varias cosas que yo podría mencionar o que recuerdo, pero eventualmente mis papás se separaron y se vino para Chile. Mi mamá y mis abuelos también la acompañaron. Al final toda mi familia volvió a Chile, a su país de origen. Y de ahí no volví a ver a mi papá. Creo, si mal no recuerdo, una vez tuvo que haber sido, quizás tenía un par de 6 añitos, quizás, pero de ahí nunca más lo volví a ver. Ahí hay una parte interesante también de la historia que nunca crecí con un rencor. Yo sé que parte de lo que voy a contar más adelante podría parecer, pero este pibe tuvo una infancia difícil. No sé si fue tan así. La verdad, incluso mi familia me cuidó demasiado. Yo encuentro que ahí Dios proveyó mucha sabiduría a mis abuelos, a mi mamá. Nunca se me habló mal de mi padre. Algo me hizo, quizás por copuchento, no sé, escuché a mi abuelita hablando con mi mamá un par de cosas y dentro de eso yo entendí que, claro, ella sufrió violencia, mi mamá sufría violencia, básicamente escapó con nosotros, ¿ya? Para decir una forma más sutil. Y, y ella se esforzó mucho, me acuerdo que hubo un periodo que trabajaba 2 veces, 2 trabajos, tenía 2 trabajos, nos veía poco, mis abuelos nos cuidaron, se portaron un 7, son prácticamente mis papás también, le decimos papá, mamá, me pegaban también, tenían la autoridad para hacer todo eso, les debo mucho a mis abuelos. Y bueno, me acuerdo también que ella, la condición que mi abuela tenía para cuidarnos, a mi hermana y a mí, era que mi mamá cuando llegue del trabajo, que nos bañara. Me acuerdo de esos pequeños detalles porque básicamente era la conexión que teníamos. Ella tenía que cuidarnos, arroparnos para dormir y bañarnos. Era como un detalle de así como, oye, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que pasar tiempo con tus hijos. Así que yo me atrevería a decir que mi infancia fue bastante bonita, pero cuando yo empecé a sentir esto y a entender que en realidad mi papá era de cierta forma, en mí empezó a surgir como una especie de rencor, quizás incluso odio, me atrevería a decir. Ahí surgieron pensamientos, la verdad, un poco malos y al final no lo quería ver, no me importó. Con el tiempo fui creciendo y como que tuve que aprender a superarlo, a la antigua, como se dice. Y resulta que cuando yo ya quería verlo y estaba listo, incluso él una vez me llamó, después, no sé, quizá después de 8 años, no sabría decirlo, pero me llamó y eso tuvo que haber sido como hace 3 años, más o menos. Resulta que cuando él me habló, dijo que quería solucionar las cosas, quería compartir conmigo. Dentro de ese proceso, como que quizás estaba un poco mejor yo, quise hablar con él, le acepté su especie de perdón, de hagamos un reinicio, conversemos,
Y cuando yo tenía toda la disponibilidad de hacerlo, después de años que incluso, no sé, a veces soñaba incluso como que lo enfrentaba y yo llegaba así como ya todo más grande, más adulto, lo iba a ver y lo enfrentaba, le decía, pégale a mi mamá ahora, que yo estoy grande, que estoy acá para cuidarla. O sea, habían pensamientos que no estaban bien, no era correcto. A pesar de que mi familia nunca puso eso en mi corazón, pero, pero estaban allí. Pasaron como 5 o 6 meses y muere. Y, y eso igual es algo que voy a cargar toda la vida. Voy a cargar toda la vida eso, a pesar de que en Dios puedo encontrar paz, pero el papá que siempre quise y que como que quería conocer, a pesar de que nunca me faltó la figura paterna. Siempre tuve al esposo de mi mamá, que es un 7 para mí es papá, mi abuelo, que también es papá, pero uno quería conocer esa parte quizás genética, esa parte un poquito más de intimidad, por qué quizás yo soy así, será que me parezco un poco a él en algunos aspectos, etcétera. Eh, no lo voy a poder conocer. Qué madurez, Cris, para decir lo que estás diciendo en este momento y de la forma en que lo estás relatando. Y Dios te ama muchísimo. En nuestros pecados, nuestros sentimientos, el Señor los arroja al fondo del mar y no se olvida, o sea, y Él se olvida, no volvemos a saber de esa situación. En el cielo nos llevaremos gratas sorpresas y entenderemos muchas cosas. Y dejarle esa carga y esa mochila o ese peso a Jesús es lo mejor. Y Él va a obrar o a hacer. Cuando mencionas allí lo de tu papito, que te agradezco que lo cuentes, que es algo muy íntimo, muy personal, pero Jesús, dejarle eso a Él, por algo se permitió de esa forma, ya en el cielo vamos a saber, es también de dar una oportunidad y esa mirada en el Señor, dejar esa situación o ese peso al Señor, porque Él provee y es su voluntad perfecta, buena, agradable. Y eso hace que todo sea diferente. Cris, y claro, tú dices, la adolescencia allí se complicó. A tus 14 añitos ya eras maestro de la escuela sabática, esta gran escuela a nivel mundial que tenemos con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero sin embargo allí más adelante empiezan allí sentimientos de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia. Cuéntanos allí en detalle lo que sucedió y cómo el Señor te empieza a moldar a partir de diversas situaciones que suceden en tu vida, Cris. Como dice una escritora muy famosa, Ellen White, hay talentos que son adquiridos por las personas y también talentos que son naturales, que los provee Dios. En este caso yo no tenía el talento natural de la música, al final no fue el fuerte. Entonces mi mamita, al ver eso, que no tenía dedos para el piano, como se dice, eh, ella me incluyó mucho en lo que era la predicación, la enseñanza, cómo usar las habilidades con las que ya contaba para el servicio de Dios. Así que en eso empecé a avanzar, la verdad, empecé a predicar más constantemente, a veces me invitaban de otras iglesias, estamos hablando de una edad de los 16, 17, 18 años, y me empecé a mover, ese fue mi mundo, es como que empecé a abrazar ese ministerio, esa responsabilidad de poder predicar, enseñar a personas de manera más simple, las palabras del Evangelio, parábolas, pensamientos modernos versus los pensamientos quizás que habían antes, o sea, empecé a agarrar versatilidad en ese mundo. Sin embargo, a medida que más crecía en eso, yo pienso que igual hay un cierto riesgo en que el mundo empieza a atraparnos, donde yo iba en ese liceo que era de un técnico profesional de mecánica automotriz, químicos, etcétera. Eh, yo la verdad no sabría descifrar cómo fue que Satanás empezó a envolver mi mente, y yo pienso que eso es interesante. Miro para atrás y no sabría en qué momento perdí el foco. Y básicamente yo ya empezaba a veces a predicar y yo me preparaba un día antes, cuando lo normal, según lo escrito y conocimiento que tenemos, es prepararnos por lo menos durante la semana para impartir la palabra de Dios. Pero ya llegaba un punto en que empecé a confiar en mí mismo, en mis habilidades. Por ejemplo, para hacer la escuela sabática, no importa, viernes, recepción de sábado, me quedo en la noche, lo hago y sale espectacular al otro día. Pero eso empieza a crear autosuficiencia en el corazón de las personas.
nos empieza a convertir en personas que ya no piden a Dios o ya no piensan que Dios les da eso. Pero la palabra es clara con que Dios da y Dios quita. Hubo un momento en la primera vez que ya salí de mi casa, que fue a los 18 que vine a estudiar acá a Concepción, pasó algo interesante. Esa arrogancia y esa vanidad, ese egocentrismo de sentirme autosuficiente, hubo un momento que yo no pude predicar. Me duró como 6 meses. Perdí la elocuencia, perdí la versatilidad, los versículos se me iban yendo. Yo sentí literalmente como el Espíritu Santo me abandonó. Sentí como mira, a ver, ¿quieres hacerlo solo? Bueno, adelante. Y jamás en la vida había entendido tanto el concepto de que Dios da y Dios quita. Y ese momento yo sentí que Dios me había quitado algo. A tus 19 añitos se te presenta un desafío y que te entusiasmaste de inmediato con el tema del colportaje, y lo hemos escuchado aquí en Identidad, con esta linda experiencia, oportunidad de ir a vender literatura cristiana, de salud también, de casa en casa. Y cuéntanos allí lo que sucede rápidamente y cómo eso marca en tu vida allí para cerrar, querido Cris. Aparece un líder que hoy día es departamental de publicación acá en Concepción, y él me va a hacer una invitación, que antes ya me habían hecho otras personas, pero yo simplemente porque yo decía, amigo, yo soy un líder JA, yo no voy a ir a hacer eso. Amigo, quizás no soy millonario, pero no necesito plata. Estaba desenfocado en cuanto a eso, porque tenía desconocimiento. Y de repente él va y me dice una forma interesante. Me dice, mira, Cristian, yo a ti te conozco, pregunté un par de referencias, qué sé yo, eres bien capo en las cosas de iglesia. Pero yo pensé en reclutarte, pensé en hablarte, oré para ver si es que te hablaba, porque ¿sabes qué? Yo no encuentro que tú estés listo para hacer esto, me dice. Y yo como, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que no estoy listo para qué? No, lo que pasa es que yo te quería presentar el Ministerio de Colportaje, las publicaciones, pero yo no siento que tú seas capaz de hacer esto. Me dice eso y como que en mí nace así como, amigo, tú no te enteras con quién estás hablando. Entonces ahí me enganchó. Obviamente él con su sabiduría y experiencia, creo que un par de años mayor que yo, unos 6 años mayor que yo, con su sabiduría supo engancharme. El punto es que me pasó el librito, me dijo, mira, si tú crees que puedes dar la altura a este ministerio, te invito a que leas este libro, y me atacó por ese lado. La cosa es que yo leí el libro, iba en el segundo capítulo, lo llamé inmediatamente, le dije, amigo, dime dónde y cuándo voy, tengo que hacer esto, siento que tengo que hacerlo. Dios tocó a mi corazón. Empecé a vivir la experiencia, comenzó la campaña ese verano, y de repente, yo de la nada, me capacité, aprendí, tuve una buena entrada, era uno de los mejores presentando, me aprendí los libros bastante bien y empecé a avanzar. El problema es que no podía lograr concretar las ventas, no podía vender. Parte del ministerio, acá lo han conversado, es poder vender la literatura de salud y cristianas. Por lo tanto, es parte del foco, los blancos. Y yo no estaba avanzando en eso. De repente llegaba, tipo ya diciembre, enero, yo llegaba al colegio, oh ya, bueno, voy a dormir, hoy día fue un día de prueba, el Señor va a bendecir, pero no podía vender. Y de repente llegaban niños de 16 años que vendían 5 libros al día, 4 libros al día. Y mi líder me decía, ¿cómo está el ingeniero? ¿Cómo está el presidente acá? ¿Cómo le fue hoy día? Entonces, él ya sabía que yo tenía este problema, que tenía que luchar conmigo. El tema es que el Señor me fue disciplinando durante el verano con distintos milagros, distintas personas que incluso en las casas me decían, oye, yo soñé contigo, sé que tú me vienes a enseñar algo. Hubieron momentos que me paraba en las casas a hablar del conflicto de los siglos, hablar de la Biblia. Yo no me daba ni cuenta y habían 6 personas, una familia completa sentada y yo hablando. Y salieron muchos estudios bíblicos, bautismos, pero no podía concretar lo que venía a hacer las ventas, lograr las becas y todo ese proceso. Y de repente, ya después de 2 meses, porque dura 3 meses el proceso, dentro de los 2 meses yo ya no tenía razón para quedarme. A pesar de que me estaba yendo bien en el lado como espiritual, por decirlo, también en el otro lado no me estaba yendo bien. De repente tengo una llamada de mi hermana, de mi mamá, andaban en la playa, salieron un momento a pasear y un hijo sabe cómo está su mamá. Yo la noté rara. Yo dije, no, mira, acá algo pasa.
algo pasa, ella está muy pálida, ella tiene unas manchitas en la cara, algo está pasando acá. Y de repente, bueno, después de la llamada llamé a mi hermana, preocupado, le dije, Yami, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que no sepa? No sé, ¿no notaste rara mamá? Tú que estás con ella ahí, quizás fue un filtro el celular. Y me dice, no, pero ella te va a contar todo el tema. Y al final hablé con mi mamá al tiro, la llamé, y a fines de enero, tipo, no sé, un 28, 30, 31, me entero de que ella le habían encontrado tumores, quistes, pelotitas, masas en todo el cuerpo, y ahí hubo un conflicto muy grande en mi interior. La probabilidad de que eso era cáncer era, no sé, 90%. Estaban los estudios, básicamente tenían que hacer estudios para dar un correcto, eh, una correcta respuesta a los médicos. El problema es que yo no tenía razón para quedarme en la campaña. Más encima tenía una mamá que estaba pasando por un mal momento. Yo tenía toda la razón y motivos para irme de ahí. Y resulta que cuando le fui a contar a mi líder esta situación, yo recuerdo que esa tarde igual había llorado un poco. Estuve muy reflexivo ese día. Y en la tarde hablé con él y dije, mira, mi líder, está pasando esto. Yo siento que tengo que ir a verla. Tengo que ir a verla, no voy a poder terminar. Yo te prometí que iba a terminar, pero estas cosas no, yo no sabía que iba a pasar así. Y me dice algo muy sabio. Me dice, mira, tú sabes que este ministerio es profético, tú entiendes la importancia de lo que se está haciendo, tú sabes lo que está en juego, tú sabes la cantidad de gente que le has pasado a la palabra de Dios, que no lo hubiera conocido de otro modo. También yo, a pesar de todo lo que te molesto, sé las habilidades y las capacidades que tienes tú, y sé lo que tú vas a llegar a hacer algún día en este ministerio. El problema es que tú no lo sabes y tú no le quieres creer a Dios. Sigues viendo con tus ojos, no con los ojos de Dios. Tuvimos una charla que al final me dijo, mira, te pago los pasajes y si quieres, ándate. Pero si tú te vas, Satanás gana. Quedé muy pensativo esa tarde-noche, eran como las 7:30, no, si era de noche, 8 o 9 de la noche ya. Y me acuerdo que esa noche oré una hora y media con el Señor, peleando con el Señor en la cancha, diciéndole, sacándole en cara un montón de cosas, le pegaba al suelo, Señor, he trabajado toda mi vida por ti, he perdido asignaturas en la universidad por estar acá, a veces hacer cosas, te he priorizado tanto, peleé por no tener las pruebas los sábados, he tratado de seguir tus caminos, y en esto que es donde uno lee las promesas que hay, donde uno vive a prueba de fuego, ¿por qué no me bendices? Y empecé a pelear, discutía, mira lo de mi mamá, no vendo, mira lo que me ha pasado, un montón de cosas. Y en eso le digo, mira, si yo voy a colportar y tú no vas conmigo, yo prefiero que te lleves y te devuelvo, nuevamente te devuelvo mi voz, mi elocuencia, mi dones, mis talentos. En ese tiempo ya había podido aprender a tocar música, piano, guitarra, había mejorado mucho en la música. Entonces le dije, te doy todo eso. No quiero el liderazgo si tú no me vas a acompañar, no quiero esta mochila si tú no vas a caminar conmigo. Yo quiero agradecerte, Cris, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, de ver cuando somos sinceros a Dios, clamamos a Él, dejamos de lado nuestro ego, nuestro orgullo, las cosas que nosotros decimos que tenemos, todas son de Dios, dones y talentos que Él nos da, y dejarle a Él esa situación y que Él hubiese obrado, realmente es fantástico. Y quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado, la idea final que nos quieras dejar para cerrar tu capítulo. Cris, adelante. Siento que con lo que más me ha enseñado Dios a través de colportaje y las publicaciones, es que afuera hay mucha gente que necesita de nosotros. Y Cristo vuelve tan pronto, queda tan poquito para que Cristo vuelva. Y tenemos tanto por hacer todavía. Pero una de las cosas que me ha mantenido en pie fue aprender a amar a Dios y aprender a amar a las personas. Orando. Hay veranos de colportaje que he orado solamente pidiendo al Señor que me enseñe a amar. Y yo pueda entender cómo Él me ama, cómo Él ama a las personas y yo poder amarlos. Así que, queridos hermanos, donde quiera que estén, les quiero pedir que abracen al Señor y que una de las cosas más importantes es que podamos aprender a amar a las personas, al prójimo y a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Muchas gracias, Cris.
por ese lindo mensaje final que nos invita y nos motiva a amar. Esa es la gran respuesta. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos, porque bueno, esa es la solución para todo, Señor. Así que bueno, dejo aquí la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nos vemos en un próximo capítulo.